Un saludo, estimados estudiantes. Nos corresponde ver la unidad 2 sobre comprensión lectora, específicamente el tema 3, que es la pregunta que siempre debemos hacer: ¿cómo leer? Sobre este tema es importante recordar qué es lo que nosotros hemos hecho durante todo este espacio de tiempo de nuestra vida, cómo hemos leído, cómo nos han enseñado a leer, y ahora vamos a despejar todas estas inquietudes y estas consultas que tenemos, principalmente porque va a ser la base de la formación de lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestra cátedra. A continuación vamos a ver unas diapositivas que nos permiten adentrarnos en el mundo de la lectura. Para ello es importante que definamos qué es la lectura, el proceso de la lectura. Tenemos ahí que la lectura es un proceso físico y mental en el que los movimientos oculares acompañan al pensamiento, que relacionan lo leído con lo que se va a leer. Dentro de ello tenemos tres fases. Como primera fase, la prelectura, que es el antes de este ejercicio lector, la lectura durante este ejercicio lector y la postlectura posterior al ejercicio lector. Si nosotros estamos hablando de prelectura, es importantísimo determinar que la prelectura es la preparación que un lector lleva a cabo antes de empezar a leer un texto detalladamente. Quiero en este corto espacio de tiempo recordarles a aquellas maestras que a ustedes les pedían que analicen el libro, que vean los colores, que vean la forma, que vean el tipo de letra, pues esos son ejercicios de prelectura y eso es lo que nosotros debemos replicar. El objetivo es descubrir cuál es la idea general y ciertas ideas secundarias de un texto antes de adentrarnos en él. Viendo el título, viendo los colores, viendo la forma, viendo la portada, nosotros ya podemos anticiparnos a lo que vamos a leer. Y se obtiene más provecho de la información que el texto le ofrece y obviamente que mejora su comprensión. Dentro de los aspectos fundamentales que nosotros debemos tener en esta primera fase, que es la prelectura, tenemos el conocimiento del autor, el propósito y la composición del texto. Es solamente como un breve recordatorio. Algunos maestros les decían a ustedes y ustedes tienen que decir a sus estudiantes datos sobre el autor. Estos datos lo que hacen es enganchar al estudiante en la lectura, engancharle al estudiante en el texto que viene a continuación. Datos, por ejemplo, de aspectos relevantes de este autor, de cuán relacionado está la vida de él con el texto y, bueno, el propósito que tiene este texto. Por ejemplo, les he puesto a ustedes la portada de un texto de María Fernanda Ampuero que habla sobre sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la introducción a ello? La composición del texto en sí, los colores que utiliza, la imagen que de por sí le está diciendo mucho, eso es algo que ustedes siempre deben valorar como ejercicios de prelectura. La lectura es el proceso en el que interactúa el lector y el texto para satisfacer sus objetivos particulares, que pueden ser de diversión, de obtener información, de necesidad laboral, entre muchos otros que se pueden presentar. Recuerden que en este ejercicio lector es importante tomar en cuenta que la información que nos va a proporcionar la lectura va a hacer un cierto clic con nosotros y nosotros nos vamos a sentir mucho más interesados cuando encontramos que cumple justo con lo que está previsto ahí. Por ejemplo, si ustedes quieren realizar una lectura de diversión, qué lindo encontrar un texto que habla sobre aquellos intereses que ustedes tienen. En este caso que les estoy proponiendo en el ejemplo es un contrato. Este es un ejercicio lector en el que ustedes tienen que profundizar con mucho criterio porque lo van a firmar. Entonces es importante leer con claridad, con precisión, que es lo que vamos a ir viendo en el camino. Luego tenemos los aspectos fundamentales que uno debe tomar en cuenta como este ejercicio lector, que entre ellos tenemos la concentración y para ello es importante enumerar señalar tres aspectos. El primero, la enumeración. El segundo, el control y el tercero, la frecuencia. Con esto quiero aclarar que cuando hablamos de enumeración no es que eso es el ejercicio lector, es que a través de la enumeración nosotros logramos la concentración de los estudiantes, la concentración de la persona que está haciendo este ejercicio lector. Les voy a dar un ejemplo. Si para que nosotros logremos la atención del lector frente al texto, podemos decir, muy bien, en esta página vamos a encontrar qué cantidad de palabras comienzan con A. Y hemos logrado que el estudiante que está un tanto disperso se concentre absolutamente en el texto que proponemos. Tenemos el control de la lectura, obviamente, y la frecuencia que tiene que ver con hacer una disciplina lectora.
en procurar que cada uno de nosotros y lo que nosotros enseñemos sea un ejercicio disciplinado de lectura, en el que cada noche, cada tarde podamos dedicar un espacio de tiempo que nos permita a nosotros ir adquiriendo este hábito de la lectura. Luego de ello tenemos la poslectura. Esta es la última fase del proceso de lectura que es estrechamente ligado a la comprensión del texto. Se comprueba las habilidades lectoras del individuo. De esta manera se podrá realizar un recuento y sacar una conclusión. Este punto es importantísimo porque aquí se comprueba todo lo que nosotros pensamos acerca del texto, leímos en el texto y finalmente cómo concluimos. Son las conclusiones de este proceso lector. Como ustedes ven ahí, espero que ustedes puedan tener la oportunidad de estar en un club de lectura donde analizamos lo que hemos leído desde diferentes perspectivas. Recuerden que quien alimenta lo que un texto propone es cada uno de nosotros. El conocimiento que tenemos o lo que nosotros hemos percibido de la lectura. Y es importantísimo que frente a ello saquemos la conclusión. Los aspectos fundamentales de la comprensión lectora es que dentro de este ámbito nosotros podemos diferenciar tres fases importantísimas, tres tipos de comprensión importantes, que es la comprensión en cuanto a la lectura literal, la lectura crítica y la lectura inferencial. Dentro de la lectura literal nosotros tenemos el hecho de básicamente encontrar todo aquello que dice el texto sin hacer interpretaciones, sino transmitir tal como se presenta. La lectura crítica es cuando ya entra todo nuestro juicio de valor sobre aquello que se está proponiendo o que se está leyendo. Y la lectura inferencial es aquella que sale de esta lectura entre líneas, de sus experiencias, de sus vivencias, para que ustedes puedan pensar en qué es lo que se está proponiendo el texto. Finalmente, nosotros tenemos la bibliografía. Es importante siempre recordarles que ustedes tienen que partir del texto base. Todo lo que consta en el texto base será el amparo y obviamente aquello que ustedes investiguen, como les propongo aquí, una bibliografía adicional. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Estamos listos para atender cualquier consulta dentro de las tutorías.